me acordé de algo y quiero compartir porque hay algo que me vino a la mente mientras estaba preparando esto es que todo nuestro mensaje tiene que estar centrado en la cruz. Todo, toda nuestra vida, todo nuestro accionar, toda nuestra adoración tiene que estar centrada en la cruz. No tenemos otro mensaje. Y yo quiero compartir de esto hoy día y yo creo que el próximo domingo, porque si bien preparé una presentación como para que la pudieran revisar en la casa, vamos a hacer una dinámica distinta, va a haber una presentación, vamos a leer pasajes, pero insisto, creo que la cruz o la centralidad de la cruz debe ser algo que siempre debe estar en nuestra vida, en nuestro mensaje, en nuestro quehacer. Podemos hacer muchas cosas y tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que administrar muchas cosas, pero nuestro mensaje siempre debe estar centrado en la cruz. Si nosotros miramos la historia, vemos la historia antigua, vemos la historia del Antiguo Testamento, converge hacia la cruz. Y nuestra historia emerge de la cruz. La cruz es el centro de nuestra historia. Y no podemos hablar otra cosa. Tenemos un mensaje tan importante con respecto a esto. Como les digo, podemos hablar de muchas cosas, pero siempre nuestro enfoque tiene que ser la cruz. ¿Por qué estamos reunidos aquí? Porque la cruz, Jesucristo crucificado, nos redimió, nos dio una vida nueva y por eso podemos adorar como adoramos. Entonces podemos decir que la adoración está centrada en la cruz. Y saben, haciendo este análisis, si usted mira 1 Corintios, Pablo habla mucho de esto. En 1:18 dice, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, mas para quienes hemos creído, dice, es poder de Dios. ¿Ya? Él habla que este mensaje es una locura, es algo radical, es locura o poder. No hay términos medios. En el mismo pasaje, en el versículo 21, 22 por ahí, dice, a la verdad, dice, los judíos piden señales, o los religiosos piden señales. Y dice, y los griegos buscan sabiduría. ¿Ya? Y dice después, pero tanto los griegos, como los judíos como los griegos, dice, el nombre de Jesucristo es predicado. Y ciertamente para los judíos tropezadero y para los griegos, los gentiles, dice una versión, es locura. El mensaje de la cruz siempre va a provocar esto. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, Pablo dice, yo no vine a ustedes con palabras elocuentes. Ni siquiera, dice en el 2, me propuse saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y Pablo era un hombre erudito, era sabio en muchas cosas, pero él te decía, yo no tengo en cuenta nada de lo que sé. Yo vengo a predicarles a Jesucristo y a este crucificado. Entonces podemos ver la centralidad de la cruz. La cruz de Cristo es el centro de la fe cristiana. Su influencia se extiende a todas las áreas de nuestra vida y pensamiento. Todo nuestro quehacer debe estar centrado en la cruz. Y viendo esto, leyendo el libro de Gálatas, uno puede ver, quizás, y me gusta cómo lo plantea Pablo ahí, cómo explicarlo, las diferentes áreas que la cruz toca en nuestras vidas, o distintas maneras de ver la cruz, que cuando las juntamos nos damos cuenta de todo lo maravilloso que Dios ha hecho por nosotros. ¿Me están siguiendo, cierto? Entonces, la cruz transforma nuestra justificación, santificación, testimonio y es motivo de gloria. ¿Saben? Muchas de estas cosas las buscamos en cualquier otra parte, pero están ahí en la cruz. Están en la cruz. Entonces, la cruz representa la victoria, ¿cierto?, de Cristo sobre el diablo, sobre la muerte, y nos redimió de nuestros pecados. Nadie dice amén, no importa, ya sé que están cansados, ¿ya? La iglesia de por sí
Si la pudiéramos definir, la iglesia es una comunidad de la cruz. Porque por causa de la cruz fuimos redimidos, por causa de la cruz tenemos esta libertad para adorar, por causa de la cruz somos confrontados a nosotros mismos, por causa de la cruz nuestra vida ha sido transformada y podemos adorar siempre a Dios con libertad. Por causa de la cruz nuestra vida ha sido transformada y somos capaces, aunque cuesta, de amar hasta nuestros enemigos. La cruz es el centro de toda nuestra vida y de toda nuestra historia. Entonces, la influencia de la cruz es inagotable. Es inagotable. Y como les digo, quiero leer la carta y creo que más que una predicación es un estudio de la carta de Pablo a los Gálatas. Bueno, los Gálatas era una provincia de la Roma, una provincia de Galacia, en el Asia Menor, en lo que es hoy día Turquía. ¿Ya? Era una iglesia que había plantado Pablo. Y esta carta se estima que fue escrita más o menos en el año 48 después de Cristo. Es decir, si sacamos las cuentas, fue escrita 15 años después de la resurrección de Jesús. ¿Ya? Y si uno analiza históricamente todas las cartas de Pablo, esta es como la que cronológicamente encaja mucho con el libro de los Hechos. ¿Ya? Uno puede ir viendo las dos y haciendo un paralelo entre el libro de los Hechos, escrito por Lucas, y esta carta a los Gálatas que escribe Pablo. Y como les digo, vamos a ver aquí porque contiene afirmaciones que son muy sorprendentes referente a la cruz. Y si las unimos todas, yo creo que se nos abre un panorama inmenso de cosas que muchas veces las sabemos, las recitamos, pero nunca las hemos visto en profundidad lo que eso significa. ¿Ya? Entonces, partiendo, como decía Pablo a los Corintios, el mensaje de la cruz es locura. ¿Es locura o es poder de Dios? En otras palabras, hay que ser locos por predicar la cruz. ¿Ya? Y la cruz no deja indiferente a nadie. No hay más o menos aquí. ¿Ya? ¿Eres loco o el poder de Dios se desata sobre la vida de las personas? Así de simple. Entonces, quiero que veamos un poco, no sé si me pueden ayudar a leer. Vamos a leer en Gálatas, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Y vamos a ir desglosando, como les digo, esto es más que una predicación, es como una clase, ¿ya? Así que quiero que podamos verlo. ¿Alguien me ayuda a leer? Gálatas capítulo 1, del 3 al 4. Amén. ¿Quién lo lee? Y nuestro Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Miren, en estos pasajes podemos desglosar todas estas cosas. Primero, podríamos decir que la muerte de Jesús fue tanto voluntaria como planificada. ¿Ah? Es como extraño, pero si analizamos bien, fue voluntaria porque Él se entregó a sí mismo, pero era planificada porque era el plan de Dios para nuestra salvación. ¿Ya? Entonces, fue una entrega voluntaria, se dio a sí mismo por nuestros pecados, libremente conforme a la voluntad del Padre. Es como extraño, ¿cierto? Voluntario, pero planificado. ¿Ya? Porque, ¿se acuerdan en el huerto de Getsemaní? Él podría haber dicho, no quiero esta copa. ¿Ah? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, es interesante este concepto, ¿ya? Y solamente de este concepto podemos hacer un estudio profundo. Pero hemos leído, ¿cuánto? 3 pasajes, 3 versículos, y podemos sacar toda esta enseñanza. Por eso les digo, esto lo voy a enviar para que ustedes lo puedan profundizar y lo puedan revisar. Otra cosa, dice que murió por nuestros pecados. Aunque los pecados son nuestros, la muerte fue suya. ¿Ya? La paga del pecado es muerte, pero Él murió por nuestros pecados. Eso lo sabemos, ¿cierto? Pero qué interesante es profundizarlo aquí, porque como leímos ahí,
habla de esta muerte en la cruz. Para rescatarnos, murió para rescatarnos, dice ahí, del presente siglo malo y transferirnos a una nueva vida. Gracia y paz. Esta carta empieza con este saludo. Vamos a ver más adelante, aunque no es el tema aquí, porque estamos viendo de la cruz, pero de repente Pablo le dice a la Gálatas, qué insensato, ¿quién los fascinó? ¿Quién les sacó lo que le habíamos enseñado? ¿Ya? Gracia y paz, presente. La gracia es su libre favor. La paz es la reconciliación con Él y entre nosotros, lograda por medio de la gracia. La única manera que puede haber comunión entre nosotros es por esto. Porque hay gracia y paz en nuestras vidas. La cruz ha transformado nuestras vidas y tenemos gracia, paz presente. Si bien la cruz es un hecho histórico, su poder está presente hoy día en medio nuestro. No cambia, no se ha perdido en el tiempo. Dios glorificado para siempre. La gracia procede de Dios y la gloria le corresponde a Dios. ¿Ya? Toda la teología cristiana está englobada en este epigrama. La definición de epigrama es como una frase cortita y que dice mucho. ¿Ya? Y yo creo que esto dice mucho. La gracia procede de Dios y toda la gloria le corresponde a Él. Por gracia soy salvo, no por algo que hayamos hecho nosotros, es por gracia. Es un regalo de Dios. ¿Ya? Entonces, esto, como les repito, es muy importante profundizarlo. Y yo les voy a mandar esto por los pasajes y para que ustedes puedan ir. La salvación, hablando de lo mismo, es una operación de rescate. Murió para rescatarnos del presente siglo malo. El resultado de la muerte de Jesús en el presente es gracia y paz. El efecto de la cruz en nuestro presente es gracia y paz. Perdón de pecados, gracia y paz. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta todo lo que implica la cruz? Yo creo que muchas veces nos enfocamos en otras cosas, ¿ya? Y saben, es más fácil predicar de otras cosas que predicar de la cruz, porque la cruz confronta. Es más fácil predicar de la iglesia que predicar de la cruz. Pero no hemos sido llamados a predicar de la iglesia, aunque lo pasemos muy bien, aunque veamos que Dios se mueve en medio nuestro, hemos sido llamados a predicar la cruz. ¿Ya? Mira, siempre les dice a los que están encargados del grupo, le dice, no invita a la iglesia, invita a tu casa, que te conozcan a ti primero. ¿Ya? Es como lo mismo, no predicamos la iglesia, prediquemos la cruz. Ese es el mensaje que tenemos. ¿Ya? Estamos tan medio callados hoy día, no sé qué pasa. Gálatas 2, del 19 al 21. Esta es una clase, ¿ya? Que alguien lo pueda leer, ¿ya? Aquí me ayudan a leer los pasajes. No sé si alguien, agüita, hay ahí, por favor. Porque mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuese por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Miren qué interesante lo que está diciendo aquí. Dado que la ley exige mi muerte, como quebrantamiento de la ley, ¿ya? Exige mi muerte, pero Cristo tomó mi lugar. Por eso que él dice aquí, se me pierden los números aquí, la letra es muy chiquitita. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Ya?
Cristo cargó sobre sí la pena que me correspondía a mí. ¿Ya? Eso dice la Escritura. Ya quebrantando la ley, y ahora la bendición de lo que ha hecho me pertenece a mí porque yo estoy juntamente crucificado con él. Eso está diciendo Pablo ahí, ¿cierto? La muerte de Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, que dice, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si ustedes se dan cuenta y hacemos el recorrido de esta escala, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Ya? Gracias. Para resumir o decirlo de otra manera, Cristo murió por mí, yo morí con él, cumpliendo así las demandas de la ley, ¿ya? Y pagando la justa pena del pecado. Él murió por mí, yo morí con él. Y también resucité con él, ¿ya? A una nueva vida. ¿Ya? Entonces, es tan importante entender esto porque no podemos vivir una vida separada de la cruz. No podemos vivir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí viene lo presente. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, nuestra vida hoy día está fundamentada en lo que ocurrió allí, en lo que ocurrió en la cruz. ¿Ya? Yo no sé, estos pasajes generalmente los sabemos de memoria. Ya no digo yo, digo Cristo en mí. ¿O no? Pero ¿saben toda la profundidad de lo que eso significa? A mí, como decía un hermano, estos pasajes me tomaron por sorpresa. Porque empezando a ver, a veces uno empieza a descubrir que tiene en un lenguaje tantas palabras, tantos conceptos, pero nunca ha meditado en la profundidad y en los efectos que tiene hoy día en nuestra vida. ¿Ya? Entonces, como les decía, es fácil predicar cualquier otra cosa. Es fácil hablar de un evangelio acerca de Cristo. Pero otra cosa distinta es hablar el evangelio que Cristo predicó. Porque hablar acerca de Cristo no confronta a nadie. Pero hablar de lo que Cristo habló es confrontacional. Por eso que el mensaje de la cruz, Pablo, es locura o es poder. Jesús siempre va a ser objeto de fe o de escándalo. Así de simple. Entonces no podemos ir acomodando el mensaje para no incomodar a la gente. Entonces, si hay algo que yo les puedo prometer, es que aquí vamos a hablar siempre de la cruz. Y siempre nos vamos a ver confrontados en la medida que estemos hablando de la cruz. No tenemos otro mensaje. No tenemos otro mensaje. Ni la sabiduría humana, como decía Pablo, ni todo lo que sé, lo tomo por basura y predico a Jesucristo y a este crucificado. ¿Ya? Ese es nuestro mensaje. Entonces, me están siguiendo, ¿cierto? Con ese ánimo estamos bien. Avanzamos. Gálatas 3, del 1 al 3. Este es el pasaje que les decía yo. Lo voy a leer yo. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente crucificado. Miren lo que les está diciendo. ¿Quién los fascinó si a ustedes ya se les presentó a Jesucristo crucificado? No se les presentó una historia acerca de Jesucristo. Dice, ¿quién los fascinó? Ay, la palabra que se usa ahí en el griego da como idea de quién los hechizó, quién los envolvió. ¿Ya? ¿Quién los dio vuelta? Si a ustedes les fue predicado a Jesucristo crucificado. Ese es el énfasis. Si lo leemos, lo leyéramos al revés, decíamos,
si Jesucristo crucificado fue predicado, ¿quién nos puede dar vuelta? Nada, en el fondo eso lo está diciendo. Fueron insensatos porque fueron enseñados en Jesucristo que Jesucristo fue crucificado, pero los fascinó cualquier otra cosa. Esa es la queja que está haciendo ahí. Solo esto quiero que me digan, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Tan necios son, comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar en la carne. Son preguntas fuertes. Es una confrontación. Y vuelvo a repetir, el mensaje de la cruz siempre va a ser confrontacional. Siempre. No podemos verlo de otra manera. Entonces, la cruz y la predicación van unidas. Por eso le decían, no tenemos otro mensaje sino a Cristo y a este crucificado. No podemos separar la predicación de la cruz. Es imposible. Es imposible. No se puede hacer. Proclamar el Evangelio es proclamar la cruz, las buenas noticias de Cristo crucificado y resucitado. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas. Oramos para que venga el reino, pero vivimos caminando crucificados con Jesús. Oramos para que el reino venga, pero caminamos crucificados con Jesús. Predicar es proclamar la cruz visiblemente como una realidad presente. Somos encargados de esto. Con nuestra vida, con nuestra forma de ver y de vivir la vida, tenemos que predicar la cruz. No es solamente un mensaje verbal. Es una vida transformada que ha sido crucificada en la cruz. Eso está diciendo. Entonces, proclamar la cruz es predicar el Evangelio, es proclamar a Cristo crucificado como el centro del mensaje. El centro del mensaje. Pablo presentó claramente a Cristo crucificado ante los ojos de los Gálatas. Si uno mira las expresiones, dice que, o la palabra que se usa ahí, cuando dice visible, da la idea de como que si Pablo hubiera pintado un cuadro con sus palabras. Esa es la palabra que usa ahí para hablar de que él presentó como a Cristo visible a los ojos, como que hizo un cuadro, como que pintó una historia, era algo visible, algo que ellos podían palpar o ver por la vida de Pablo. Podían percibirlo ahí. La predicación vence la barrera del tiempo y hace presente la cruz para que la gente responda. El poder de la cruz está vigente hoy día. O sea, no recuerdo el nombre, el escritor decía algo así. Decía que los cristianos hoy día debiéramos, cuando la gente le pregunta, o cuando Tomás le dijo a Jesús, si yo no viere las heridas en tus manos, en tu pie y en tu costado, no voy a creer. Y saben, cuando estamos juntamente crucificados con Cristo, la gente tiene que ver, no me refiero pero tiene que ver con tu vida, es como si Cristo estuviera crucificado, que tú estuvieras crucificado con Cristo, ¿ya? Y él decía, nuestra vida tiene que ser tal que cuando hablemos de Cristo, la gente vea en nosotros a Cristo y vea las heridas de Cristo. A eso se refiere cuando habla de que tiene que haber una presentación visual. O sea, yo puedo estar hablando un muy buen mensaje y este era el centro de lo que yo estaba enseñando, pero si mi vida está transmitiendo otra cosa, no tiene ningún sentido. Nos invitaron hace unos años a una conferencia en Las Viñas a predicar con Franco y compartimos de esto y nos dividimos. Franco habló del mensaje y yo hablé del mensajero. Podemos tener un muy buen mensaje, pero si no somos buenos mensajeros con nuestra vida, el mensaje no tiene sentido. ¿Ya? A eso se refiere Pablo. Yo creo que vamos a alcanzar. ¿Están aburridos? No. Oh. Ya. ¿Se las creían? Ya, otra cosa. En Gálatas 3, del día al 14. Aquí habla de la cruz y la sustitución. Bueno, miren, esto es algo, como les digo, es algo que nosotros siempre hemos sabido.
Pero a lo que me parece interesante a mí, como en una carta pequeña, Pablo puso todos estos principios acerca de la cruz. ¿Ya? Eso me llama mucho la atención. Gálatas 3 del día al 14. ¿Que alguien lo pueda leer? ¿Ya? Yo tengo una versión que se llama Nueva Biblia Viva. Ah, no. Ya. Los que se aferran a la ley para salvarse están bajo la maldición de Dios. Las escrituras dicen claramente, malditos los que quebrantan cualquiera de las leyes que están escritas en el libro de la ley de Dios. Salta a la vista, pues, que nadie podrá jamás ganar el favor de Dios por obedecer la ley. Porque está escrito, el que haya la vida, la haya solo porque confía en Dios. La ley, en cambio, no se basa en la fe, ya que dice que para tener vida hay que obedecer las leyes de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, tomando sobre sí mismo la maldición por amor a nosotros. Porque dicen las escrituras que es maldito el que es colgado en un madero. Y así sucedió para que ahora Dios pueda dar también a los gentiles la misma bendición que prometió a Abraham, y para que nosotros podamos recibir la promesa del Espíritu Santo a través de esta fe. Si ustedes se dan cuenta, ahí está haciendo, bueno, cuando dice maldito que está haciendo referencia a una cita de Deuteronomio, ¿ya? Que dice esto, y en Deuteronomio 21-23, lo anoté aquí, ¿ya? Todo el que confía en la ley está sujeto a maldición, eso me está diciendo. Todo el que confía en la ley está sujeto a maldición. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley, ¿ya? Y la Biblia dice que el que no cumplía la ley era maldito, era merecedor de la muerte. La paga del pecado era la muerte, ¿ya? Entonces, la prueba de que Él llevó nuestra maldición es que Él estuvo colgado en un madero. Eso está diciendo, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Él llevó nuestra maldición, la llevó Él ahí. Y Pablo empieza a hablar ahí, que habla sobre la ley y la fe, y hace como este paralelo. Estábamos bajo maldición, ¿cierto? Todos los que dependen de la ley están bajo maldición por no cumplirla perfectamente. Es decir, estábamos condenados. Estábamos condenados porque no podíamos cumplir la ley. La ley, dice Pablo, la ley nos condenaba. No, la ley en realidad no era de ningún beneficio, ¿ya? La ley nos condenaba. Después, Cristo habla de que Cristo es maldición porque dice que fue colgado en un madero. Cristo nos redimió haciéndose maldición por nosotros al ser colgado en un madero. Y la otra cosa que está diciendo ahí es la bendición recibida. Por su sacrificio recibimos la bendición prometida a Abraham. Justificación, dice al final, y el Espíritu Santo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y yo lo que pretendo es que cada vez que ustedes vean o lean la Escritura, van a lograr entender que toda la Escritura se centra en la cruz. Toda la historia del Antiguo Testamento converge en la cruz. Como les digo, hablar. Yo siempre he pensado esto. Si los maestros de la ley, los eruditos de la ley en los tiempos de Jesús, hubieran sabido interpretar bien la Escritura, se habrían dado cuenta que Jesús era el Mesías. Habrían interpretado el famoso pasaje de Isaías 53. Sin embargo, esperaban un libertador, un guerrero. Esa es la visión del Mesías. Si hubieran interpretado bien la Escritura, se habrían dado cuenta la descripción que hace la Biblia del Mesías. Entonces, es clave esto. Y nosotros tenemos toda esta historia para aferrarnos a eso y ver en Cristo cumplidas todas las promesas y todas las que vienen de aquí para adelante. Entonces, la cruz no la podemos mirar en menos. No la podemos. Entonces, insisto, nuestro mensaje tiene que siempre estar centrado en la cruz.
Veamos aquí a lo mejor voy a tener que detenerme un poco más porque es un poco más, o yo creo que ustedes son inteligentes, me van a entender al tiro. Gálatas 5:11, 1 y Gálatas 6:12. Sí. Nadie más anda con Biblia. ¿Ya? Uno dice, por lo tanto, 11. amados hermanos, si yo todavía predicara, ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago. ¿Por qué entonces aún se les persigue? Si yo predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Ya? El 6:12. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ya, miren lo que hace aquí. Bueno, poco antes, en el capítulo 2, creo, Pablo tuvo una confrontación con Pedro. Y fue fuerte. Y le dijo, ¿por qué te comportas así? Cuando no habían judíos, tú comías con los gentiles, no había problema. Pero vinieron algunos judíos y cambiaste de actitud. Y después empieza a hacer todo este análisis. Lo que le está diciendo aquí, que muchos judíos se habían convertido. Y al menos se convertido, querían que los gentiles se circuncidaran. Entonces Pablo empieza a hacer, pero ¿cómo si la doctrina no es por obra humana, sino que es algo que tú recibiste por gracia? ¿Ya? Y quizá si hoy día no hay esta doctrina judaizante, ¿ya? ¿Cierto? Donde que prediquen la necesidad de circuncidarse. Bueno, nosotros sí, así que tenemos los cuchillitos afilados con Franco. Pero yo creo que muchas veces hay muchos falsos maestros, tanto dentro como fuera de la iglesia, que predican un falso evangelio, que el evangelio es por obras. Y en el fondo eso es lo que está diciendo Pablo, por cosas que yo hago en mi carne, por cosas que hago yo. Eso es lo que está diciendo, y no por la fe. Ese es el contrapunto que está haciendo él. Entonces, predicar la salvación por medio de las obras es halagar a la gente y esto evita la oposición. ¿Ya? Si uno habla de la salvación por medio de las buenas obras, todo está contento, nadie se siente confrontado. Pero cuando hablamos y predicamos la salvación por medio de la gracia, la gente se ofende. ¿Ya? Cuando predicamos la salvación por medio de creer en la cruz de Cristo, la gente se ofende. Es más fácil predicar que la salvación se obtiene por buenas obras. ¿Me entienden? Entonces, la primera opción es ser populares. La segunda es ser discípulos en un mundo hostil. Y a eso hemos sido llamados. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está explicado. Yo quiero que lo puedan repasar. ¿Ya? Está todo lo que he estado hablando, está escrito ahí. ¿Alguna duda? ¿O está claro esto? No depende de lo que nosotros hagamos. No depende de nuestras obras. Depende de lo que Jesús ya hizo en la cruz. ¿Ya? Avanzamos. La cruz y la santidad, Gálatas 5:24, un pasaje también muy conocido. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Aquí, yo anoté, les voy a leer, anoté algo aquí. Cuando leímos en Gálatas 5:20 y 5:24, habla de que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Pero aquí está hablando de otra crucifixión. Está hablando de una crucifixión de la carne. ¿Ya? Y yo puse aquí
Crucificado en Cristo es algo pasivo, es algo que ya pasó. Pero crucificar la carne es algo activo. Cristo ya fue crucificado por nuestros pecados, pero crucificar la carne es un ejercicio que debemos hacer nosotros. Eso es lo que está diciendo con otras palabras. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ya? Entonces, esto es importante. La primera dice que hemos sido crucificados con Cristo y como resultado de nuestra unión con Cristo. La segunda, que los que son de Cristo han tomado medidas ellos mismos para crucificar su vieja naturaleza. Eso es lo que está diciendo ahí. Fuimos crucificados con Cristo, listo, estamos salvados. Pero nosotros tenemos que crucificar la carne. Eso está diciendo ahí. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es un ejercicio que debemos hacer nosotros. La primera crucifixión, la de Cristo, nos da la libertad y el poder para nosotros ejecutar la segunda crucificación. ¿Se entiende? ¿Sí? La crucificación de Cristo en la cruz da el poder para que nosotros podamos crucificar la carne con sus pasiones y todo lo que dice ahí. ¿Ya? Bueno, ahí habla, y vuelvo aquí, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, produce un fruto espiritual. Crucificar la carne son los que son de Cristo y se han crucificado la carne con sus propias pasiones. Rechazar el pecado. No debemos mimar ni tolerar nuestra naturaleza caída. ¿Saben? Aquí hay un peligro, hay un juego muy delicado. ¿Ah? Hay un límite y muchas veces nos gusta caminar al límite de esto. Pero tenemos el poder para crucificar la carne, para tomar resguardo, para tomar las medidas necesarias. Eso es lo que está diciendo. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Ya, yo sé que a esta altura ya hay pocos amenes, pero no importa. Entonces, ¿se dan cuenta lo clave que es esto? Entonces, cuando yo escribía esto, decía, Señor, ¿qué mensaje estamos predicando? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué estoy transmitiendo con mi vida? ¿Está de acuerdo al mensaje de la cruz que proclamo con mi boca? Son preguntas importantes y que debemos hacerlas. Porque aquí dice que hay una medida que tomó Cristo, que fue crucificado por nosotros. Pero hay otra crucifixión que día a día la tenemos que estar haciendo nosotros. ¿Cómo estoy viviendo esta vida? ¿Qué estoy proclamando? ¿Qué estoy proclamando? ¿Qué estoy predicando? ¿Estoy predicando la iglesia? ¿O estoy predicando la cruz de Cristo? Si se sienten ofendidos, amén. Ya. Y miren, esta me gusta a mí. Gálatas 6:14. Miren lo que dice. Después de haber hablado todo esto, miren cómo está terminando la carta Pablo. Que alguien lo lea. Me encanta este pasaje. En cuanto a mí, que nunca me capté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Miren. El interés del mundo por mí, amor. Interesante. Dice, yo me tengo en algo, lejos de mí jactarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, lejos esté de mí, y él tenía de qué jactarse. Pero él decía, lejos esté de mí, yo me quiero jactar en la cruz de Jesucristo. Eso decía. Y dice, pero lejos esté de mí jactarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por quien
el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz, insisto, la cruz, yo resumiendo aquí, la cruz es la base de la justificación. Nos rescata y redime para ser declarados justos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es un medio de santificación, o el medio de santificación incluye nuestra crucifixión con Cristo de la carne, y aquí agrega otra cosa, del mundo. ¿Ah? ¿Se dieron cuenta? Agrega otra cosa. Dice, a no ser, dice que no está lejos de mí jactarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El tema de testimonio, anunciamos a Cristo crucificado sin quitar lo que ofende. ¿Ah? Sin quitar lo que ofende. Porque, insisto, si tú empiezas a hablar de la cruz, del evangelio que Cristo proclamó, la gente se ofende. Así es simple. No, esto es locura. No, esto no es para mí. ¿Ya? Debemos predicar a Cristo crucificado sin quitar lo que ofende. ¿Y qué está diciendo ahí? Lo que ofende. La paga del pecado, eso ofende. ¿O no? Que no es por lo bueno ni por las obras que tú hagas, es por lo que Cristo hizo. Eso ofende. Pero no podemos cambiar el mensaje, es imposible. Bueno, y lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Eso termina diciendo Pablo. Y yo creo que, insisto, la cruz debe ser y debe ocupar un lugar central en nuestra vida. Todo lo debemos mirar y vivir a través de la cruz. No podemos vivir nuestra vida de otra manera. Es imposible. Cuando nosotros ponemos a la cruz en el centro, nuestra adoración es genuina, porque sabemos quiénes somos. En la cruz recuperamos nuestra identidad. En la cruz podemos entender quiénes somos y podemos ser verdaderos adoradores. La cruz nos da propósito, nos da sentido, nos da fuerza, nos marca hacia dónde tenemos que caminar. Entonces, por eso la cruz es tan importante. Y en Filipenses 3:18, después de leer esto, a mí me dio mucha pena esto. Miren lo que está diciendo Pablo, como he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas. Muchos se comportan como enemigos de la cruz. ¿Cómo podemos ser enemigos de la cruz? Es colocando de nuestra cosecha, centrando nuestra mirada, nuestro esfuerzo en otra cosa que no sea la cruz. Que nuestro mensaje lo acomodemos un poquito para que la gente no se moleste. Estamos siendo enemigos de la cruz. Pablo decía, yo me despojé de todo. No me jacto de nada. Solamente en Jesucristo crucificado. ¿Es esa la vida que estamos llevando? A mí me confrontó mucho a esto, ¿saben? Me confrontó mucho. Y yo siempre les digo, yo procuro compartir de lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. Y yo me sentí confrontado. Cada vez que tomaba nota, me gusta escribir, cada vez que tomaba nota me sentía confrontado. Me sé mucho un pasaje y la mayoría me lo sé de memoria. Pero cuando empecé a profundizar, me di cuenta cuánto falta de que como dice la escritura, que la palabra se haga carne, se haga parte de mí. Salmo 119, 56, en la nueva versión de las Américas, de la Biblia de las Américas, me gusta mucho, dice, esto, dice, se ha hecho parte de mí el guardar tu palabra. ¿Ya? No es un acto externo, sino que es parte de mí. Es parte de mí guardar tu palabra. Y yo creo que Dios nos está llamando a eso en este tiempo. Que sea parte de mí este mensaje de la cruz. ¿Ya? Que no sea algo que tengo que tomar de repente y hacerlo, que sea parte de mí.
Y si es parte de mí, voy a estar viendo todo con el filtro de la cruz. Todo lo que hable va a estar de acuerdo a la cruz. Y mi oración era esta, Señor, que esto sea parte de mí, que no sean conceptos, que no sean ideas, ni pasajes de memoria, sino que sea parte de mí. Parte de mí, Señor, que con mi vida en algún momento puedan ver, incluso hasta, como les decía en esta alegoría, puedan ver mis manos horadadas porque estoy crucificado con Cristo. A eso nos está llamando Jesús en este tiempo. Ese es el llamado que tenemos como iglesia, ese es el llamado que tienes tú como cristiano. Eres un pregonero de la cruz. Ese es el ministerio, el primer ministerio de cada uno de nosotros. Proclamadores de estas buenas nuevas. ¿Ya? Que Cristo murió, resucitó y nos liberó y nos dio vida nueva. Amén. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias y